Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio de la Biblia semanal en el libro de Hechos. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, como siempre, con resolviendo nuestro quiz 453, que dice así. 1. ¿Por qué dijo Jesús que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Bueno, la respuesta está en Juan 3:19, porque sus obras eran malas. 2. ¿Quién era el cuarto hombre que estaba en el horno de fuego con los tres amigos de Daniel? Al horno de fuego metieron a tres, pero había un cuarto ahí. ¿Quién era? Daniel 3:25 nos dice que el Hijo de Dios, o sea Jesús. Y el mismo Nabucodonosor dijo que como uno de los dioses, pero era Dios mismo ahí. Jesús 3. ¿Por qué se recuerda el nombre de un lugar llamado Enón? Acuérdense ustedes, en el Evangelio de Juan hay un lugar que se llama Enón, pero ¿qué de especial tenía? Era un lugar donde Juan el Bautista bautizaba, porque ahí había mucha agua. Juan 3:23. 4. ¿Cuál es el tema de la canción de Débora? En el libro de Jueces ustedes leen que Débora era una jueza y después de una victoria ella elaboró un canto y es el tema de la canción, la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos en Jueces 5. 5. Hay que completar el versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Hechos 4:12, que también estudiamos ya en días pasados. 6. ¿Qué Herodes encarceló a Juan el Bautista y por qué? Había varios Herodes, pero ¿cuál fue el que encarceló a Juan el Bautista y por qué lo hizo? Bueno, en Mateo 14, 1 al 5 nos dice que Herodes el tetrarca encarceló a Juan porque Juan públicamente lo reprendía por haberse casado con Herodías, que era la esposa del hermano de Herodes, Felipe. No le gustó y lo encierra en la cárcel. 7. Completa. ¿Por qué Cristo cuando aún éramos débiles? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es Romanos 5:6. Completa también. El que detiene el castigo, hay que completar el versículo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24. Muy sencillo, disciplina a tus hijos. Como ahora está de moda dialogar con ellos, ¿no? Y no ponerle la mano encima, ustedes ven el resultado allá afuera. 9. ¿Qué predicador del Nuevo Testamento llamó a los que lo estaban escuchando víboras? ¿Qué predicador del Nuevo Testamento llamó a los que lo estaban escuchando víboras? Bueno, en Lucas 3:7 nos dice que Juan el Bautista era muy directo en su predicación, predicaciones que ahora ya no escuchamos. 10. ¿A quién le dijo Jesús: los haré pescadores de hombres? ¿A quién les dijo Jesús: los haré pescadores de hombres? En Mateo 4:18 y 19 dice que Andrés y Pedro. A ellos les dijo eso: pescadores de hombres. Muy bien, pues este es el cuestionario. Creo que lo han resuelto. Si lo han resuelto, se tomaron un buen tiempo y eso ayudó mucho para que se pudieran atender más a manejar la Biblia. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos. Estamos en Hechos 5. En el estudio pasado vimos el pasaje de Ananías y Zafira, unos esposos que fallecieron
mm, bajo el juicio de Dios debido a que trataron de mentir a Dios. No directamente ellos pensaban mentirle a Dios, sino a los apóstoles, pero el Espíritu de Dios moraba en los apóstoles y como Pedro le dijo a Ananías, no me trataste de mentir a mí, sino a Dios mismo. Y muere él, muere ella por ser su cómplice también. Y como ya explicamos la vez pasada, pues solamente el Señor hizo eso debido a que la iglesia, que era naciente en ese momento, tenía que mantener unos estándares éticos muy altos y no ser como siempre habían sido, sino ahora ser diferentes, como se supone la iglesia en la actualidad también tiene que ser así, una iglesia en la que no hay cabida para el engaño, la mentira ni la hipocresía. Bueno, continuando, vamos a orar para seguir con este estudio. Padre, te agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu cuidado para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra una vez más. Danos sabiduría y danos entendimiento para que las verdades de tu palabra llenen nuestro corazón y puedan ser aplicables a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces después de este hecho de Ananías y Zafira, continúa el relato del libro de Hechos, en Hechos 5, 12 al 16, dice: Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Bueno, las señales y prodigios que se mencionan aquí en realidad eran milagros de sanidad. Se continuaron haciendo, se inició con el paralítico en la puerta hermosa y continuaron haciendo muchas señales y muchos milagros, pero ahora a una escala mayor. Parece que el lugar favorito de reunión de los discípulos era el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Estuve investigando cómo era ese pórtico en aquella época, y era una especie de pasillo muy largo con columnas muy altas a los lados, que fácilmente ese pasillo podría albergar una gran cantidad de personas. Y como estaba bajo techo, la persona que enseñaba o predicaba realmente era escuchada claramente. Aquí dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Bueno, ¿y por qué? Si cada día se convertían más diariamente y se unían a ellos, pero dice aquí de los demás. De los demás eran personas que pues se fijaban en todo lo que hacían los discípulos, porque estaban haciendo cosas muy buenas, pero no se juntaban con ellos. Había varias razones, o sea, iban desde razones familiares hasta religiosas, políticas y sociales. Es como el día de hoy, muchos han escuchado el Evangelio y saben que es lo correcto, entonces saben que es el camino que Dios ha trazado para salvarse, pero no dan el paso, pues tienen muchos compromisos y eso los detiene. Pero tienen buen concepto de los creyentes, hablan bien de ellos, pero no se quieren juntar con ellos. También podemos pensar que algunos escucharon lo que pasó con Ananías y Zafira y también les dio temor y no se juntaban con ellos.
Los apóstoles continuaban haciendo milagros como los hacía Jesús anteriormente cuando estaba en Galilea, acuérdense. Marcos 1, 32 al 34 dice: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dice aquí: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y sacó demonios. El Señor en aquella época trabajaba mucho en el sentido de aliviar gente. Se agolpaba a la gente donde estaba Él, no lo dejaban descansar, ni a sus discípulos ni un momento. Aquí en el Hechos nos dice que hasta la sombra de Pedro era un medio eficaz del poder sanador de su maestro, como también en alguna época lo hizo la ropa de Jesús. Marcos 6:56 dice: donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Increíble. Como siempre, lo que más nos interesa a todos, o sea que no hay excepción aquí en este mundo, es nuestra salud propia y también la de nuestra familia. Así que hacemos hasta lo imposible por curarnos, por lo que si nos dicen curan allá, curan acá, pues vamos, ¿no? Con tal de curarnos. Así en esa época, muchas personas venían de otras poblaciones para ser sanados por Cristo por medio de los apóstoles, y no eran defraudados, pues ahí el relato nos dice: todos eran sanados. Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, esta vez en este asunto están involucrados todos los apóstoles, no nada más Pedro y Juan. A las autoridades, llenas de celos, principalmente los saduceos, fueron a aprender a los apóstoles. Bueno, ellos realmente pues, vieron que se les venía encima un problema muy grande y que no se podía solamente resolver con amenazar a los apóstoles. Aquí se nos dice que se levantó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás, pero lo más probable es que hubiese sido por influencia de su suegro Anás, que era demasiado ambicioso y que por esa ambición había tratado de conservar influencia en el Sanedrín y lo había logrado. O sea, detrás de Caifás estaba Anás, que no era realmente el sumo sacerdote en funciones, lo era su yerno Caifás. Anás se da cuenta del peligro al que se estaba enfrentando y decide actuar en forma rápida. Así que los arrestan a todos y los colocan en la cárcel pública, dice aquí. O sea, es diferente a la cárcel en que pusieron a Pedro y a Juan unos días antes. Ahí, con todos los que estaban ahí, no sabemos cuántos estaban ahí esperando. No era en sí realmente una cárcel como tal las conocemos ahora, sino un lugar donde estaban las personas esperando su sentencia, ser juzgadas. Porque para los romanos estar en la cárcel no era en sí un castigo, nada más era un lugar previo al juicio de las personas. Y ahí estaban los 12 encarcelados. Hechos 5, 19 al 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, aquí Lucas
nos cuenta la liberación de los apóstoles por medio de un ángel. No nos da detalles como nos los da en la liberación más adelante de Pedro, solo nos dice que abriendo de noche las puertas de la cárcel lo sacó. Los de la secta o del partido de los saduceos realmente eran unos judíos que no creían en la resurrección ni en los ángeles. Y aquí en forma paradójica es un ángel el que libera a los apóstoles. Esta liberación en forma sobrenatural es la que utiliza el Señor enviando a un ángel con una misión doble: abrir las puertas de la cárcel pública y sacar a los apóstoles, y darles instrucciones para seguir predicando el Evangelio. O sea, la forma en que los libera es a todas luces milagrosa, pues la guardia seguía ahí y la puerta estaba cerrada. La orden del ángel fue simple pero firme: anunciar las palabras de esta vida. Esto es igual que anunciar la salvación. Les dice el ángel, les dice el ángel: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En Juan 6, 67 y 68 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el mensaje es entonces la salvación mediante la resurrección de Jesucristo. Hechos 5:20. Bueno, ya vimos Hechos 5:20, pero quería mostrarles aquí que en la traducción Nueva Viviente él dice ahí que el ángel les dijo: vayan al templo y denle a la gente el mensaje de vida. Así es, el mensaje de vida es el mensaje de salvación. Ellos entonces obedecieron. Al día siguiente, como ellos salieron de noche, yo creo que fueron a su casa, y ahí pasaron el resto de la noche, pero al día siguiente, muy temprano por la mañana, ya estaban en el templo predicando, probablemente en el pórtico de Salomón. Ya de mañana, el sumo sacerdote se reúne con el Sanedrín en pleno para interrogar a los apóstoles o celebrarles un juicio. Pero para su sorpresa no hay prisioneros. La guardia ahí y la puerta asegurada, pero los apóstoles no estaban adentro. Hechos 5, 22 al 26 dice: pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: y aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, aquí aparentemente los prisioneros habían escapado, pero no habían ido muy lejos. Estaban en el templo. Al escuchar esto, el Sanedrín dice el relato que dudaban en qué acabaría esto. La traducción más correcta es que se quedaron perplejos o muy preocupados. O sea, llegaron a la conclusión de que los apóstoles tenían mucho más seguidores de los que ellos suponían, porque los seguidores parecían estar hasta también dentro de la misma policía del templo, o también tener seguidores dentro de la misma guardia romana, probablemente, porque de alguna manera ellos así explicaban el escape de la cárcel. O tal vez ya tuvieran seguidores dentro del mismo Sanedrín. Realmente era algo que les preocupaba, y sí tenían razón para preocuparse.
En eso dice el relato que llega uno. Probablemente ese uno era alguien que bien sabía que los apóstoles estaban en prisión esperando un juicio. Y les anuncia lo increíble. En lugar de haber huido lejos, no, los apóstoles están en el templo y siguen predicando. O sea que ya aquí el atrevimiento de los apóstoles es increíble para las autoridades. El capitán del templo, al escuchar que se encontraban dentro de su jurisdicción, en el templo, mandó por ellos. Desde luego no se usó la fuerza, no hubo violencia, porque como dice el relato, temían que el pueblo los apedreara porque pues eran personas de mucha alta estima que estaban predicando la palabra de vida y además sanando gente. Bueno, tampoco los discípulos ofrecieron resistencia, porque de haberlo ofrecido y debido al apoyo de la gente, el asunto hubiera sido muy problemático para la policía del templo. Pero gracias a la conducta mostrada por los apóstoles, todo quedó en paz, pero se los llevaron. Hechos 5, 27 al 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, ahora están ante el concilio todos los apóstoles, no solo dos, están todos ahí. El sumo sacerdote no está interesado en saber cómo escaparon, porque sus pensamientos están enfocados en otras cosas. La orden que él había dado a Pedro y a Juan no era nada más para ellos dos, sino para todos. Así que la desobediencia fue de todos. Ellos decidieron obedecer a Dios y no a una regulación humana. Les dice aquí que les mandaron que no enseñasen o no enseñaran en ese nombre. Si se fijan aquí y en otros pasajes, se cuidaban mucho de no mencionar el nombre de Jesús, en ese nombre. El mismo sumo sacerdote sabe que sus órdenes fueron menos que nada, o sea, no fueron para nada obedecidas. Y parece que estaba peleando una batalla que ya de antemano estaba perdida, porque lo que se está haciendo públicamente es todo lo contrario a lo que él había ordenado. Sabe que los apóstoles han inundado Jerusalén con las enseñanzas de Jesús, desafiando abiertamente sus órdenes. Se da cuenta también de que es incapaz de hacer que los apóstoles desistan de seguir enseñando en el nombre de Jesús. Y también reconoce que el Sanedrín no tiene enseñanza alguna que pudiera oponerse a las doctrinas de Cristo. En este pasaje vemos que los apóstoles una y otra vez continúan haciendo lo que el Señor les mandó, predicar el Evangelio, no importando la circunstancia a la que se estén enfrentando. Esto me recuerda que nosotros muchas veces nos restringimos nosotros mismos de no predicar el Evangelio por nuestros propios prejuicios. No que no nos vayan a ver feo, que no nos insulten, que no pongamos en peligro nuestra relación con los demás. Hay muchas razones, pero el Señor dice, donde quiera que estés, predica el Evangelio, no importa la consecuencia se la dejamos al Señor. Inmediatamente nos viene al pensamiento, ¿qué pasa si predico o comparto del Evangelio dentro de mi trabajo y me lo prohíben? Bueno, pues obedece, no lo hagas ahí, pero sí hazlo afuera con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de oficina, de fábrica, con tus compañeros de escuela, con tus vecinos. O sea, realmente el Señor siempre te dará la oportunidad, pero tú mismo te puedes frenar y no hacerlo por tus propios prejuicios. Pero el Señor dice, no importa la situación en la que tú estés,
favorable o desfavorable, ve y predica las palabras de esta vida. Entonces no dejen de hacerlo. El tiempo es muy corto, el Señor no tarda por venir, el cuerpo del Señor está por completarse, así que pues a predicar, a ganar las almas, porque ya el tiempo es breve. Aquí entonces Caifás y los demás están muy preocupados porque pues el asunto se les está yendo de las manos. Además plantea más acusaciones el sumo sacerdote. Dice, han llenado a Jerusalén de su doctrina. Aquí sigue evitando el nombre de Jesús y dice ahora que la enseñanza es de los apóstoles. El pasaje en griego así lo dice, que la doctrina es de los apóstoles, pero ellos no actúan por su propio nombre, sino que han recibido la autoridad de Jesús. Y otra acusación es, quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. También el pasaje griego dice el hombre ese, es la traducción más correcta. O sea, es una frase despectiva, o sea, nunca mencionan el nombre de Jesús, en este caso el hombre ese. O sea, la referencia a la sangre de Cristo, porque dice, quieren echar sobre nosotros la sangre del hombre ese. La referencia aquí a la sangre de Cristo es una clara señal de la respuesta que el pueblo judío dio a Pilato cuando dijo en Mateo 27, 24 al 25, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dice aquí que todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí está, o sea, dice Caifás o Anás, quieren echar sobre nosotros la sangre del hombre ese. Y pues ellos así lo pidieron, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Sanedrín se da cuenta, pues ya sabían que ellos debían cargar con la responsabilidad de haber derramado sangre inocente. Aquí la evidencia es abrumadora, pero el sumo sacerdote acusa a los apóstoles de querer echar sobre él y sus colegas la responsabilidad por la muerte de Jesús. Hechos 5, 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estas palabras son tremendas ante un momento muy adverso, muy hostil, y más que estar a la defensiva, como hemos visto, los apóstoles están a la ofensiva. Pedro habla aquí por los demás apóstoles, como lo hizo en el día de Pentecostés, y continúa con la misma línea, obedecer a Dios antes que a los hombres, y que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Los romanos crucificaron a Jesús, pero las autoridades judías lo entregaron para que lo mataran. Y la forma en que lo mataron fue una de las terribles. La ley decía que la persona que moría así era maldito. No había cruces en la época de que se escribió Deuteronomio, pero sí los colgaban en un madero, en un palo. En otras palabras, le habían aquí infringido a Jesús la máxima desgracia. Pero el poder de Dios lo exaltó. Le confirió a él el máximo honor. Dice aquí Pedro, ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador. Y esto pues bendijo al pueblo con la gracia del arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, la autoridad del Sanedrín era grande, pero más la de Dios, que había comisionado a los apóstoles para predicar las buenas nuevas. Hechos 5:32. Y nosotros,
dice aquí Pedro, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pues aquí ya las cosas se pusieron tremendas, porque no solamente no eran los que proclamaban las buenas nuevas, sino que eran testigos también de todo esto. No era iniciativa propia, ellos testificaban bajo la dirección divina, el Espíritu Santo, que Dios le da a los que le obedecen. Todos ustedes que están escuchando esto, si han obedecido al Señor Jesús, han creído en Él como Salvador, en forma sincera de sus vidas, tienen el Espíritu Santo. Esto nos habla de lo conscientes que estaban los apóstoles de que el Espíritu Santo vivía en ellos, porque tan conscientes estaban que hablaban con todo valor. Y aquí observamos mucho de lo que el Señor Jesús les había dicho en Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso ya por adelantado sabía. Hechos 5, 33 al 34. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Bueno, aquí ya fue el colmo para los judíos escuchar tal desafío a su autoridad, y por eso dice aquí que se enfurecieron y querían matarlos, tal vez apedreándolos como ellos acostumbraban a hacerlo. La mayoría del Sanedrín eran saduceos y la minoría eran fariseos. Pero resulta que la minoría, que eran los fariseos, tenían mucha influencia entre el pueblo, mucha más que los saduceos. Así que para hacer eso, deberían tener la aprobación de los fariseos también. Y da la casualidad, entre comillas, que estaba presente en esa reunión un líder fariseo, que era una eminencia y muy respetado, Gamaliel, el mejor maestro de su época, que a su vez había sido discípulo del mejor o el más famoso de todos los maestros de aquel tiempo llamado Gilel. Había sido discípulo de él, Gamaliel había recibido las enseñanzas de él y era extraordinariamente respetado y muy conocedor de las escrituras, así es de que lo escuchaban. Pablo, Saulo de Tarso, fue uno de los discípulos de Gamaliel. Él nos los dice en Hechos 22:33, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Es la línea, ¿no? Hechos 5:35 al 36. Entonces aquí Gamaliel luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bueno, este eminente maestro le aconseja al Sanedrín que no haga nada violento. Su consejo es puramente fariseo. Una de las enseñanzas de los fariseos era la siguiente: Dios está sobre todo y no necesita ayuda de nadie para cumplir su propósito. Todo lo que los hombres tienen que hacer es obedecer y dejar actuar a Dios. Esa era una enseñanza farisea. Gamaliel da este consejo y lo ilustra con movimientos sociales que había habido no mucho tiempo antes. El primero es el del insurgente llamado Teudas, al que le hicieron como 400 personas. No nos dicen por qué razón, pero no logró nada, sino su destrucción y dispersión de sus seguidores. Hechos 5:37. Después de este, se levantó Judas el Galileo,
en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bueno, después Gamaliel les recuerda a un tal Judas el Galileo. Este sí está registrado en el año 6 después de Cristo, el que gobernaba en Siria, Quirino, para realizar el cobro de impuestos mandó realizar un censo. Por eso Teudas realizó una revuelta, pensando que ese censo era una traición contra Dios, pues obligaba a pagar tributo o impuestos a un gobernante pagano. La revuelta fue aplastada por Roma. Hechos 5, 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, dice Gamaliel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Son palabras muy sabias y directas, y además dichas por una persona al que escuchaban. El consejo de Gamaliel tiene mucho sentido común y pues muy acertado en ese momento, y sí permeó en el ánimo del Sanedrín. No siempre he seguido los consejos y el sentido común por religiosos o políticos. A veces la gente hace lo que quiere, pero este hombre marcó el camino correcto. Sabemos que era, si tomamos en cuenta esto que dice Gamaliel, podemos ir entendiendo cómo era. No así su discípulo Pablo o Saulo de Tarso, que él era de un sentir diferente. Bueno, Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Al parecer el consejo de Gamaliel prevaleció, pero a medias, pues de cualquier manera los castigaron azotándolos. Probablemente con la famosa regla de 40 menos 1, no sabemos, pero los azotaron. Esto en realidad lo hicieron para que supieran que habían desobedecido las órdenes que les dieron anteriormente. Hechos 5, 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, los apóstoles pues no le pusieron mucha atención a la prohibición de hablar de Jesucristo, porque dice aquí que salieron de ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer a causa del nombre, o sea, del nombre. Caifás o Anás decían el nombre ese, o el hombre ese, o sea, en realidad no querían pronunciar el nombre de Jesús. Pero aquí dice el pasaje que en realidad salieron a predicar el nombre. ¿Cuál nombre? Pues el de Jesús, como dice ahí mismo. Es la forma en que se le nombra en este pasaje. El nombre de Jesús es el nombre en el que ellos predicaban el Evangelio, pero aquí dice que ahora en realidad no lo hacían ya nada más en el pórtico de Salomón, porque dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En realidad los latigazos no los desalentaron, por el contrario, fue causa de gozo. Tenían en el pensamiento que Dios les tenía por digno de sufrir por amor de Jesús. Esta forma de actuar de los apóstoles no nos dice más que estaban determinados, no importa lo que pasara, a seguir predicando
el Evangelio. El Señor Jesús les dijo en Mateo 10:17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas y os azotarán. Así es de que ya se los había dicho. Y el Señor les dice que aunque sufrieran eso, no se preocuparan, porque les iba a decir lo que tuvieran que hablar. Porque en realidad ellos iban a traer, el Señor Jesucristo traería disensión. Dice, el Señor Jesucristo les dijo que el hermano entregaría a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y se los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, es un pasaje tremendo que nos deja muchas enseñanzas. Perseverar en la predicación del Evangelio, no importa la situación, no importa la amenaza o el momento contrario o difícil, las circunstancias contrarias. Siempre hay que predicar a Jesús. Ahorita me vino a la mente y recuerdo un pasaje, una historia verdadera. La mayoría sabe que el barco llamado Titanic se hundió en su primer viaje cuando se presumía que era no se podía hundir, era inundible ese barco, pero en el primer viaje zozobró y se hundió. Mucha gente murió ahí, muchos también se salvaron, y hay uno de los que se salvó después dio un testimonio de que cuando estaba flotando en el agua helada y cogido de ahí de un pedazo de barco, se le acercó una persona también ya medio congelado y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y te salvas. Él se quedó así en medio de eso, pues, impresionado, tratando de sobrevivir. Pasó un momento, unos minutos, y ese señor volvió a acercarse a él, también cogido de un pedazo ahí de escombro, y le volvió a decir, cree en el Señor Jesucristo y te salvas. Pasó el señor el predicador ahí, hundiéndose, se hundió y murió. Y este señor no, sí fue rescatado, al que le dijo, y él pensando en eso, después de haber sido rescatado, finalmente, y después de que comentó eso con muchos demás o otras personas, creyó, le hablaron del Evangelio y se salvó. Predicando no ante el Sanedrín, predicando no ante una situación socialmente adversa, sino predicando en aguas heladas muriéndose. Cree en el Señor Jesucristo y te salvas. Y es lo que ahora yo les digo a todos los que conocen del Evangelio pero no dan el paso por alguna razón que los detiene, muchos prejuicios y pensamientos, que crean en el Señor Jesucristo para que se salven. Y los que no han escuchado y lo han escuchado por primera vez, deben de saber que creer en el Señor Jesucristo es creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió ahí por tus pecados para que tú no murieras en pecado y te fueras al infierno por la eternidad. Si tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz y recibes eso para tu vida, te salvas. Si tú crees también que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, para darte el poder de la resurrección también, te salvas. Te salvas de la condenación, te salvas de la ira venidera que se acerca. Si tú quieres hacer esa decisión el día de hoy y creer firmemente en lo que Jesús hizo por ti y creer en Jesús para salvarte, lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues orando, pidiéndoselo con tu boca. Si lo quieres hacer, yo te guío en una oración, pues sencilla pero que sea sincera. Vamos a orar. Señor Dios, entiendo que Jesús vino a este mundo para morir por mis pecados y que finalmente, Señor, Él lo hizo.
Llevó el castigo que yo merecía. Él pagó por mí. Pagó por mí, por mis pecados, y me arrepiento de ellos. Le pido perdón a Cristo por lo que he hecho y creo lo que Él hizo en la cruz. Creo que derramó su sangre por mí y que este sacrificio es para que yo pueda tener vida eterna. También creo que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y que ahora vive, y que también por eso mismo resucitaré yo cuando muera y estaré en su presencia para siempre. Lo recibo como Salvador y Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y te salvas. Es una frase corta, pero de mucha profundidad y mucho poder. Si lo has hecho, muy bien. Si todavía no lo has hecho, no hay mucho tiempo. El Señor vendrá por segunda vez, ya no como Salvador, sino como juez. Así es de que mejor toma la oportunidad ahora. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen fin de semana y también una semana bendecida ricamente por Dios. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.